Vamos entrando todos. Vamos entrando. Tenemos un conductor, esperemos no ser el culpable de que choque. Por favor, Luis. No. Cualquier cosa corta antes, no cualquier cosa que queden nuestros nombres ahí. En absoluto, en absoluto. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Bien, habíamos quedado en Lucas 8 del 2 al 3. Chicos. Ahí habla de mujeres que habían sido curadas, pecadoras también. Bien, las mujeres como compañía de Jesús, como compañeras de Jesús. Recordemos que Lucas va a ser, eso lo habíamos dicho, Lucas va a ser uno, o en realidad el evangelista que más incluye a las mujeres, efectivamente, en su evangelio, ¿sí? Bien, compartimos. El que sigue, me parece, si mal no lo recuerdo, son todos parecidos con respecto a las mujeres. Lucas 10 del 31 al 42. Con Marta y con María en la... Bien, mujeres también. También. Vamos con Lucas 13, del 10 al 17. En ese era parecido a lo que habíamos dicho antes. Era un sábado y Jesús estaba en la sinagoga, llega una chica que estaba poseída, digamos, y él la cura, digamos, le saca el demonio y ella lo bendice, lo critican porque lo hizo un día sábado y él los trata de hipócritas, porque a sus animales le daban de comer o le daban de tomar agua un sábado sin importar, digamos, el día que fuera. Totalmente, totalmente. En ese sentido, Jesús va a tener a lo largo del Evangelio justamente varias menciones o varias de estas situaciones en donde se lo pone a prueba, ni más ni menos a Jesús, propiamente con endemoniados, poseídos o personas enfermas, y Jesús siempre va a estar privilegiando a la persona. ¿Sí? Bien. Y Jesús siempre muestra la humildad en todos estos pasajes, la humildad. Él al sanar a todas estas mujeres, muestra a los fariseos y a las personas de ese tiempo la humildad, lo mismo ahora, en este tiempo. Totalmente. Y sobre todo, fíjense, también es cierto que Jesús va a privilegiar y preocuparse por el hermano, por el que tiene al lado. Tranquilamente podría haber dicho, no me importa. Pero sin embargo, efectivamente, siempre está atento a lo que le va a pasar al otro. Bien, vamos con Marcos 1 del 25 al 28. También una expulsión de un demonio. Bien, expulsión de un demonio. Marcos 5 del 21 al 34.
Alguien que lo tenga a mano, Marcos 5, del 21 al 34. Mínimamente, no es necesario que lea todo. Cuando se iba con Jairo a cuidar a su hija y que la mujer tocó su manto, él se dio vuelta rápido, que sintió que alguien le había... Recordemos que en este texto, Marcos 5 del 21 al 34, encontramos la hija de Jairo, que estaba enferma, y la hemorroísa. El pasaje de la hemorroísa. La mujer que ya había perdido las esperanzas de curarse. Y sin embargo, al escuchar hablar de Jesús y al pasar por su lado, toca su manto. Jesús se da cuenta y le pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Y salió el poder. Y totalmente, en ese momento, la curó. No solo el poder, sino la fe de la mujer también, porque la sanó. Él sintió la fuerza de la fe de ella, que se desprendía de él también, ¿no es cierto? Algo. Totalmente, fíjense que en ese momento, efectivamente... Sin que ella diga nada. El Evangelio nos va a decir que la mujer, la hemorroísa, ya llevaba 12 años y con estas pérdidas de sangre, y dice el Evangelio que ya había probado de todo. Pensemos que habrá sido el probar de todo en esa época, ¿no? En donde los médicos, o propiamente lo que nosotros llamamos ciencia, era muy limitado, pero en el medio habrá ido algún curandero, algún brujo, algún médico, alguien que ya había agotado todo, y sin embargo, efectivamente, como dicen las compañeras, confiando en Jesús, le toca su mano, ¿sí? Miren, Jesús bajo ningún aspecto va a ser un hombre neutral ante las injusticias de su pueblo. Recordemos lo que hablábamos en el Antiguo Testamento, cuando decíamos que los profetas van a anunciar los valores del reino y van a denunciar todos aquellos que se oponen. Jesús bajo ningún aspecto se va a quedar callado. Y no solamente estoy hablando de la palabra de Jesús, estoy hablando de las obras de Jesús también. Por eso, y esto entre comillas, Jesús se va a mover en círculos de mala reputación, ¿sí? En donde ladrones, prostitutas, publicanos, efectivamente, no iban a ser los mejorcitos del grado. Cada vez que se los veía en la calle, se los reconocía como pecadores públicos. Se acerca con sencillez, ni más ni menos, a los más pequeños y va a encontrar en ellos la sabiduría de Dios. Y es más, como veíamos recién, nos va a pedir que nos hagamos como niños para entrar al reino, que seamos como ellos. Los va a poner de ejemplos, efectivamente, para poder entrar al reino. Y en ese sentido también se va a hacer amigo de los más débiles, de los marginados, de los enfermos, de los samaritanos. Recordemos que históricamente, quizás en otro momento, les puedo contar el por qué judíos y samaritanos estaban enemistados. Pero era como un Boca y River. Era como me parece que hay gente de Buenos Aires acá, no quiero que lo tome mal, pero es como un Buenos Aires-Córdoba. ¿Sí? Estaban enemistados. Históricamente estaban enemistados. Entonces, Jesús no va a hacer ningún tipo de diferencia y de hecho se va a preocupar también de ellos, de los más humildes. Va a amar a los enemigos y se los va a proponer a sus seguidores. Y miren, acá les comparto algo de mi historia personal estudiando teología. En teología moral número 2, no moral fundamental, en moral 2, cuando rendí el final teníamos que preparar un trabajo final y con eso recorríamos toda la materia. Y yo lo hice específicamente sobre la caridad y propiamente el amor a los enemigos, porque no me entraba en la cabeza. Y porque quizás hasta el día de hoy no solamente que no me entra en la cabeza, sino que me cuesta mucho entenderlo con el corazón.
es una locura. Amar a los amigos, amar a la familia, amar a... es fácil. Hay que amar. Es la palabra de hoy. Así que, Totalmente, Nata. sí. Hay que amar a los enemigos. Y ahí es cuando las papas están quemando, y bueno, y ahí es cuando efectivamente se juega el ser cristiano o no. Y yo le decía al profe, ¿no? Después de haber preparado la materia, después de haber preparado el final, yo le decía al profe, la verdad es que sigo sin entenderlo. Intento vivirlo y me cuesta mucho. Intento seguir a Jesús también desde ahí, pero amar a los enemigos es una locura realmente. Pero vuelvo a insistir, ahí es en donde se juega verdaderamente el cara a cara con Jesús. ¿Una palabrita? Sí, por favor. ¿Puede ser? Por favor. Sí, claro, creo que es Yo Luis. creo Sí, que... Luis. ¿Ah? Sí, por favor. Bien. Yo creo que el amar al enemigo no es que yo me voy a ir a cenar, no es que lo voy a ir a elegir para irme de viaje, no es que lo voy a elegir para compartir, porque nosotros podemos, y nuestra vida nos va a enfrentar y nos va a confrontar con gente por diferentes causas. Yo creo que el amar al enemigo pasa por perdonarse uno mismo, también ver lo que Jesús nos muestra al aceptar a todos esos que tienen tantos pecados encima, como los fariseos, las prostitutas, el que cobraba impuestos mal cobrados, porque había que pasar por esa situación y ser despreciado. Bueno, Jesús, nos muestra que de perdonar, que ver que se puede recuperar la persona. A través de todas esas caídas yo les puedo asegurar que el tiempo nos da y nos vence, si lo buscamos y lo queremos, porque hay que quererlo. El flaco se les acercaba, pero porque querían sanarse, porque querían curarse. Si realmente está la intención de curarnos y seguirlo a él, nosotros con esa gente tenemos que ser misericordiosos, perdonar, hacernos una fuerte autocrítica de lo que queremos y de lo que él nos enseña, y ahí vamos a sentir ese perdón y ese que podemos dar y ese querer. Por ese lado entiendo yo un poco el tema de amar y querer al enemigo, ¿no? Sí, seguro. Gracias Luis por tu compartir. También es cierto que el perdonar, vos que lo hiciste mención, también es un trabajo de todos los días, y también no es fácil. En el lema de Jesús, en el lema de vida, podemos decir que estaba el servir. Recordemos que en Hechos 10:38, cuando se habla de Jesús y de algún modo se intenta hacer como un resumen de su vida, nos cuenta el evangelista Lucas que pasó su vida haciendo el bien. Cuando una vez le hicieron una entrevista al Papa Francisco y le preguntaron cómo le gustaría que sea su epitafio, o cómo le gustaría que efectivamente lo recordaran, el Papa Francisco, siendo Papa, dijo: me gustaría que el día de mañana, cuando yo no esté acá, sobre mi tumba diga: fue un pobre tipo que intentó hacer bien las cosas. Intentó hacer bien las cosas. Jesús nos invita a hacer el bien, porque Él lo hizo y porque su vida justamente fue para los demás. En Juan 13:15, Jesús nos va a decir: les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Por eso les invito a compartir ahora un video que se llama Recibe Servicio. Seguramente ya lo vieron. Es un video que tiene varios años,
pero que ilustra muy bien y también no solamente para niños, sino para adolescentes y también para nosotros los adultos, nos invita a pensar justamente en el rol del servicio, ¿sí? Voy a abrir, espérenme un segundito, y voy a compartir pantalla. Sigue manejando, Luis. Sigue manejando, sí, sí. Ya llego, estaba trabajando. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is it with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great, lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving your cookies. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll talk to you macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your coffee, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. No sé si ya lo conocían al videíto, pero realmente ojalá que esos lentes nos lleguen pronto a nosotros.
porque todos estamos necesitando efectivamente de esos lentes que nos inviten al servicio, ¿sí? Quédense tranquilos que todos estos videos propiamente los vamos a pasar por WhatsApp en el grupo. Bueno, se consiguen fácilmente en YouTube, así que no hay ningún problema. Continuamos justamente con la invitación de Jesús a ser serviciales en este mundo, ¿sí? Miren, Jesús también, Jesús también es un hombre misericordioso que practica el perdón. Cuando ofrece el perdón de Dios, lo hace de una manera gratuita. Y esto también despierta muchas críticas en torno a su persona. ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es este que al perdonarlo, al hacerlo, se revela como verdadero Dios? Si es hombre. No va a haber hombre más misericordioso, no va a haber un Dios más misericordioso que Jesús mismo en persona, derramando esa misericordia frente a todos aquellos que en teoría y humanamente no se lo merecían. Y es que el perdón y la misericordia no se trata de méritos, es don, es gracia, es regalo. También lo conocemos a Jesús como maestro, y verdaderamente lo decimos y lo reconocemos como tal porque lo es. Y de hecho, fíjense, les va a quedar a ustedes propiamente todas estas citas bíblicas para que puedan profundizar, sobre todo cuando estudien. Pero efectivamente, Jesús va a ser reconocido como maestro, incluso ante los ojos de los mismos judíos. ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Nicodemo va a decir, bueno, parece que es un enviado de Dios, o te reconocemos como un enviado, o vos también sos un maestro de la ley. Claro que no con las características propias del maestro de la ley del pueblo judío. Y volvemos a lo que decíamos al principio de este encuentro. Jesús es un maestro que enseña porque hace lo que dice. Lo que proclama con su boca verdaderamente lo muestra con sus obras. Y ahí radica justamente... No sé qué pasó. ¿Ustedes siguen viendo la...? ¿Siguen viendo? Genial, genial. Bueno, fui yo que se me corrió a mí la pantalla. Por eso justamente Jesús va a ser reconocido como un hombre absolutamente coherente. Porque lo que dice con su boca ya lo hizo, o lo proclamó, o lo puso en práctica con sus obras. De ahí también que la coherencia le va a dar, o lo va a convertir en un hombre absolutamente libre, que le va a hacer poner en práctica todo lo que su padre lo había enviado, y que va a querer que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Recordemos que él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es un verdadero amigo, y seguro que todo el mundo, cuando pensaba, bueno, ¿en quién es Jesús para mí? ¿Se acuerdan que así abrimos la semana pasada nuestro encuentro? Seguramente muchos lo piensan, ¿no? Como amigo. Qué lindo es saber que verdaderamente el amor de Jesús y la amistad de Jesús nos invita a dar la vida. En Juan 15:13, justamente Jesús va a decir, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Qué lindo es saber que efectivamente Jesús no pierde un segundo, ni tampoco duda en dar la vida por nosotros. Y de hecho, en su vida terrenal reconocemos muchas amistades de él. Marta, María, Lázaro,
los 12, efectivamente son todos amigos de Jesús. Jesús es el que nos ama primero. El Papa Francisco va a decir, es aquel que nos primerea. Por eso también, y nos primerea en el amor. Por eso va a ser nuestro hermano mayor, va a ser nuestro modelo, va a ser nuestro guía. Y efectivamente, aquel que quiera acercarse más a Dios, tiene que efectivamente acercarse más a Jesús. Porque Jesús encuentra en el hombre el centro y la meta para poder acercarlo al reino de Dios. Y por eso también la centralidad del reino de Dios va a encontrar al hombre como un protagonista absolutamente privilegiado. Por eso, viéndolo, escuchándolo y siguiéndolo, vivimos como hijos de Dios, porque ni más ni menos vivimos como Él. Por eso, muchos cristianos, cada vez que tienen que tomar una decisión, o cada vez que tienen que actuar en consecuencia, se preguntan, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Y en base a eso, justamente, actúan. Los invito a que pensemos, antes de terminar, ya nos quedan poquitas diapositivas, los invito a que cada uno de ustedes piense en qué le gustaría ser más parecido a Jesús. Una o dos palabritas. Y aquel que se anime, aquel que quiera hacerlo, aquel que quiera compartirlo, con mucho gusto, este es el momento. El que quiera puede activar su micrófono y contarnos y compartir en qué le gustaría ser más parecido a Jesús. A mí personalmente me gustaría tener la paciencia que él tenía, seguir la paciencia con todos sus hermanos, ¿sí? Y seguir sin cansancio, seguir en la paciencia, comprometida a seguir con la evangelización. Eso. Gracias. Gracias. A mí me gustaría, sobre todo, ser más parecida en Jesús en cuanto a no juzgar y en perdonar en perdonar verdaderamente, sin que queden esos rencores, digamos, que digo, sí te perdono, pero a la primera de cambio me acuerdo de lo que me hiciste. En eso me gustaría. Gracias. A mí me gustaría tener en cuenta al otro siempre, a saberlo escuchar, ¿no es cierto? A no condenarlo, ¿no es cierto? Primero fijarme en mí, ¿no es cierto? Mis errores para después recién. Gracias, Santos. A mí me gustaría despojarme más por ahí de todas las cosas que uno cree que tiene, como para poder ser un poco más humilde y estar más al servicio. Eso me gustaría. Gracias, Marcia. Yo en esa bondad tan honda, tan que no es de este mundo, para poder ayudar a los demás, a los que necesitan. En eso. Gracias. En poder mirar al prójimo como a mí mismo. Gracias, Luis.
A mí me gustaría ser más parecido a Jesús cuando uno conoce gente que... Perdón, no sé si se cortó o... ¿Estela estaba hablando? Sí. Sí, pero yo no los veo, así que voy a hablar, pero no los veo. Dale, nosotros sí te vemos. Bueno, a mí me gustaría ser más parecido a Jesús cuando sabemos de personas que hacen cosas malas y, por ejemplo, no sabemos cómo actuar con ellos, si hablarlos o no. En ese sentido me gustaría ser más parecido a Jesús. Gracias. ¿Una persona más que nos quiera compartir? Acá Vero me escribió algo. Sí, por favor. Dice Vero, a mí me gustaría tener la cabeza de Jesús, su pensar y actuar, y podés decirlo de parte mía, dice. Gracias Marce y gracias Vero, gracias a las dos. Sí, a mí quizás también me gustaría poder parecerme un poco más a Jesús en esto de amar e incluir a todos y despojarnos también de los prejuicios que muchas veces tenemos y que no nos ayudan a acercarnos al hermano, sino que al contrario, lejos de crear puentes, construyen muros. Y Jesús sabía de los puentes más que de los muros. Jesús nos ama primero con un amor gratuito, un amor incondicional, un amor absoluto que es para todos. Y miren qué interesante, porque no pide correspondencia ni pide nada a cambio. Y ahí está la medida justamente del amor gratuito. Habiendo llegado la hora, efectivamente los amó hasta el extremo, va a decir el Evangelio de Juan. Los amó hasta el extremo. Y hasta el extremo implicaba justamente la propia vida. Esta pregunta no la vamos a compartir, pero sí los dejo a ustedes que puedan masticarla, ¿no? Puedan rumiarla. ¿Cómo se puede hablar de un amor gratuito y absoluto en los tiempos de hoy? ¿Qué obstáculos encontramos? En donde las promesas de amor o los para siempre duran apenas unos meses. En donde ya nada es gratuito. Todo tiene un precio. En donde doy para que me des. En donde hago para que hagas. En donde mando para que me mandes. ¿Cómo se puede hablar de un amor gratuito y absoluto? Y cómo también proponérselo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos en la fe, hoy. Es un desafío que se los dejo planteado y después los invito a que ustedes puedan compartirlo. Jesús nos revela ni más ni menos que al Padre. Cuando los discípulos, y sobre todo Felipe, le pregunta, bueno, mostranos al Padre. Queremos ver al Padre, queremos ir al Padre. Jesús va a decir, pero ¿cómo, Felipe? Tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta. Quien me ha visto a mí, me ve al Padre. Quien me conoce a mí, quien se encuentra conmigo, se encuentra con el Padre. Y por eso también va a tener la autoridad absoluta de llamar a Dios Abba. Que en arameo, si bien nosotros lo traducimos como Padre o como Papa, en el arameo, el término Abba implica una relación y un vínculo mucho más cercano y de confianza. Para que ustedes lo entiendan, el término Abba en arameo sería como un papi nuestro, un papito, un pa, que no provoca distancias, al contrario, que acerca, que no revela autoridad, sino que por el contrario revela cariño. Y justamente, ¿cómo este hombre va a llamar a Dios Abba? Y de hecho, justamente esta va a ser una de las causas
por las que condenan a Jesús. No se entendía que alguien pudiera llamar a Dios Abba, cuando estaba prohibido incluso nombrarlo a Dios entre los judíos. Jesús es el Señor y sabemos muy bien que se entrega por nosotros, que muere por nosotros, que resucita por nosotros y sobre todo que se queda con nosotros para siempre. Ojalá que para cada uno de ustedes, y con esto ya estamos terminando nuestro encuentro de hoy, ojalá que para cada uno de ustedes esta materia los invite a reconocer a Jesús como el Señor de la historia y de la propia vida, como el Señor que nos invita a seguirlo con la confianza plena de que camina con nosotros, de que está con nosotros, de que a pesar de lo que hagamos, de lo que digamos, de lo que efectivamente podemos pensar o creer, Él siempre está con nosotros. Miren, empezábamos allá la materia del Nuevo Testamento con la lectura de ¿quién dice la gente que soy yo? Y nos preguntábamos también, no solamente al comienzo del Nuevo Testamento, sino también al principio de Cristología, ¿quién es Jesús para mí? Nos animamos a esbozar algunas respuestas, compartimos algunas experiencias, nos preguntamos otras, nos quedamos con muchas inquietudes. Pudimos pensar con Jan, por ejemplo, que ya no bastaban los versículos de memoria, que ya no tenía sentido recitar dogmas, doctrinas, repetir leyes, que el corazón de todo esto, la esencia de todo esto, iba mucho más allá. Por eso, para terminar esta materia, de todos modos quédense tranquilos que nos vamos a conectar un ratito más, 5 minutos más, después se va a cortar en 2 minutos, pero nos vamos a volver a conectar para hacer el cierre propiamente. Pero los invito a que puedan hacer, si no me equivoco, sáquenme la duda, me parece que esto sería como un anagrama, no es un crucigrama, creo que es un anagrama. En donde tampoco tenemos los espacios, ni antes ni después de cada letra. Pero la idea es que ustedes puedan, después de haber cursado esta materia, completar este anagrama con todos aquellos que creen que es Jesús para ustedes en su vida. Desde lo que vimos, desde lo que compartimos, desde lo que leímos, desde lo que rezamos, pero también desde lo que ustedes viven, desde lo que ustedes experimentan. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando lo compartamos también, cuando lo hagamos, mejor dicho, porque va a quedar para cada uno, cuando cada uno lo haga, hágalo también a modo de oración. Agradeciéndole a Jesús por su presencia, agradeciéndole a Jesús también por estar entre nosotros, agradeciéndole a Jesús por su misericordia, por su amistad, por su ser hermano, por su amor. Bien, los invito a que nos conectemos después, quedan menos de 1 minuto, nos vamos a conectar. Cuando nos conectemos simplemente van a ser 5 minutos para hacer el cierre con una canción, también en modo de agradecimiento y de oración por este tiempo compartido, y vamos a continuar conociendo y reflexionando y rezando con este Jesús que camina al lado nuestro. Así que apenas se corte, los invito a que nos volvamos a sumar con el mismo link, así damos el cierre de esta materia y agradecemos a Dios por todo lo compartido y todo lo vivido.